Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al pastificio de Nicola. Hoy les presento la receta de la auténtica y antigua torta de ricota. Una receta de abuela que pone en primer plano la frescura de la ricota y el sabor de una masa tan especial. Espero que les guste y disfruten el video. Los ingredientes para preparar esta tarta son 125 gramos de manteca o mantequilla a temperatura ambiente, 125 gramos de azúcar molida para la masa y 75 gramos para el relleno, 3 huevos, la ralladura de la piel de un limón, esencia de vainilla, 5 cucharadas de leche, 300 gramos de harina tipo 4 ceros, una cucharadita de polvo para hornear, 500 gramos de ricota y 50 gramos de cáscaras de naranja confitadas. Para hacer la masa, en un bowl se pone la manteca blanda, el azúcar molida y se bate hasta que quede una preparación cremosa. Obtenido este punto, se agregan 3 yemas. Las claras las reservo para el relleno. Se bate bien hasta que quede una preparación lisa y cremosa. Se añade la ralladura de la piel de medio limón, se perfuma con la esencia de vainilla, una cucharadita de té y se vuelve a batir. Seguidamente se pone la harina en un tamiz junto con una cucharadita de té llena de polvo de hornear. Se tamizan los ingredientes sobre la mesa y se forma una corona. En el centro se pone la preparación anterior, se incorporan los ingredientes de la corona a los del centro se agrega la leche, se trabajan los ingredientes sin amasar hasta lograr ligarlos por completo y formar una masa. A veces, según el tamaño de los huevos, no es necesario agregar toda la leche. Se termina de unir formando una bola, agregando, si fuera necesario, un poquito de harina. Una vez lista la masa, se la envuelve y se la lleva a la heladera, mínimo por 1 hora o hasta el momento de utilizar. En la heladera dura 1 semana y en el freezer hasta 3 meses. Seguimos ahora con el relleno. Se pican las cáscaras de naranja confitadas, y se reservan. Luego se pasa la ricota por un tamiz, para que quede cremosa y sin grumos. Este paso es necesario, sobre todo si la ricota es del tipo que viene más compacta. En este caso no sería tan necesario, pero les muestro de todos modos. Se le agrega ahora los 75 gramos de azúcar molida. Se añade la ralladura de la otra mitad del limón.
y se mezcla. Se agregan entonces las claras que reservé en forma gradual y se sigue mezclando. Por último, se añaden las cáscaras de naranja confitadas y picadas. Se mezcla y el relleno está listo. Ya para armar la tarta se retira la masa de la heladera, se corta un tercio y se lo reserva para la tapa. Se forma una bola con esta parte de la masa que será la base, se aplana un poco y se la estira hasta llegar a más o menos medio centímetro de espesor. Enharinar si hace falta para que no se pegue ni al palo ni a la mesa. El molde que voy a utilizar es un molde tipo pisero de 28 centímetros de base. La masa deberá cubrir el fondo y la cara interna del contorno del molde. Una vez estirado del tamaño apropiado, se la extiende sobre el molde limpio. Se vuelca el relleno sobre la masa de la tarta y se esparce en forma pareja. Se recorta el excedente de masa de los bordes y se une a la masa reservada. Se estira también hasta llegar a medio centímetro de espesor y se extiende sobre la tartera. Se recorta el excedente y se sellan los bordes con el dorso de una cuchara. Se pinta la superficie de la masa con huevo batido y a modo de decoración se pasa un tenedor formando bloques de líneas paralelas. Luego se repite en forma transversal. Al finalizar el marcado, se lleva a horno moderado a 180 grados centígrados por 35 o 40 minutos, hasta que esté bien dorada la superficie. Se retira y se deja enfriar. A esta tarta se la puede guardar en la heladera, pero se disfruta mejor a temperatura ambiente. La antigua y auténtica torta de ricota. Una tarta muy rica, simple y que resulta bastante económica. Espero que les haya gustado la receta. Si les gustó, no se olviden de apoyar el canal con un me gusta y un comentario. Como siempre, muchas gracias por haber dedicado unos minutos para mirar este video. Soy Andrés del Pastificio de Nicola y me despido hasta la próxima receta. Chao, hasta luego.